Muy bien. Eh, Hoy nos toca hablar sobre Enoc. Ya voy a dar lectura a Hebreos 11, del 5 al 6. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no haber muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, y que es galardonador de los que le buscan. Acá menciona sobre la fe también, porque realmente, hermanos, sin fe, como dice el verso 5, es imposible de agradar a Dios. Quisiera empezar pensando en una pregunta. Los hermanos que de repente ya tienen sus hijos, ¿ustedes se han sentido orgullosos de alguno de sus hijos? Y eso es lo que vamos a ver hoy, que Dios estaba muy contento con Enoc, que, que a Dios le gustaba caminar con Enoc también. Y estuvo tan contento y tan agradado de Enoc que el Señor ya no pudo más y se lo llevó al cielo vivo, ¿no? Y eso es igual, cuando un padre o una madre tiene un hijo del cual se siente orgulloso, quiere llevarlo a cualquier lugar, lo presenta a todo el mundo: mira, mi hijo por acá y por allá. No hay mucho más cuando es profesional, estudiando, responsable, obediente, peor, ¿no? Quiere tenerlo a su hijo en cualquier lugar. Y eso es lo que vamos a aprender hoy también sobre este héroe. Pero vamos a aprender también qué es lo que hizo para que agradara a Dios. No, algo tenía que haber hecho para que Dios lo lleve vivo a Enoc al cielo, vivo. Y si nosotros leemos Génesis en el capítulo 5, ahí habla de Enoc también. Habla de la descendencia de Noé. Murió, casi todos morían. Pero llega un punto en donde aparece Enoc y dice, y no menciona la muerte en Enoc. Algo sorprendente, fue llevado vivo y después de ello vuelta sigue hablando. Murió. Y habla ahí de esos personajes en Génesis. Eran hombres realmente también que conocían, llamaban a Dios, pero algo interesante que resalta de Enoc es que fue llevado vivo, ¿no? Y si vemos, estaba investigando un poco sobre Enoc, hermanos, realmente en la Biblia no hay mucho, solo en Génesis 5, 21 al 24 que habla. Vamos a ver un poquito quién era Enoc. En Génesis habla un poco de ello. Su padre fue Jared, así como su hijito de Hugo, que se llama Jared, de Hugo Casanova. Su padre de Enoc fue Jared. Enoc, su primer hijo, tuvo a los 65 años, 300 años caminó con Dios, dice, en Génesis, y fue llevado al cielo. Él no murió, hermanos, fue llevado al cielo a los 365 años. Fue llevado al cielo vivo, ¿ya? Porque él ha caminado con Dios, dice Génesis, ¿no? Pero en Judas también habla de Enoc, hermanos. Judas, cuando profetiza, ahí habla en el verso 14 y 15, que Enoc también fue un profeta de Dios. Y Enoc, hermanos, fue también quien profetizó ahí sobre la venida de Cristo. Si ustedes leen en Judas 14, 15, van a ver de ello la profecía de Enoc, que lo vuelve a repetir Judas también. Profetizó, o sea, tuvo esa confianza que algún día Cristo iba a venir, ¿no? Y eso le agradaba al Señor también. ¿Cómo era la vida en los tiempos de Enoc? Yo diría como en los tiempos de ahora, ¿ya? Sino que ahora el tiempo es más modernizado, la tecnología es más modernizada, ¿no? Ahora nos podemos ver desde casa, como ahorita, cada uno sentados. Pero, hermanos, lo que sí sigue siendo lo mismo ahora también es, por ejemplo, los problemas, ¿no? El pecado, las inmoralidades sexuales, la idolatría, la avaricia. En esos tiempos también ya los hombres habían desobedecido la ley de Dios, tenían dos mujeres, había fiestas, bailes, borracheras, todo eso había. Si ustedes leen Génesis capítulo 3 van a ver ello, y si lo estudian a profundidad, si lo investigan. Entonces, y ese es el mundo en el cual hoy en día vivimos también nosotros. Y ese es el mundo en el cual Enoc vivía ahí, pero en ese mundo que habían olvidado a Dios,
en ese mundo en cual la maldad se había multiplicado en esos tiempos. Es por eso que Dios más adelante envía el diluvio. Ya era demasiado la maldad, hermanos. Enoc resaltó ahí. Enoc vivió 300 años de su vida caminando con Dios. Y vivió deleitándose con el Señor, vivió en comunión con el Señor día a día. Y es por eso que Dios, Hebreos dice que Dios se agradó de él y se lo llevó vivo. 300 años de su vida caminó con Dios. Estaba pensando un poco en Génesis en ello. ¿Qué quiere decir cuando caminar con Dios? Está hablando de tener una íntima comunión con Dios, ¿ya? No se refiere a caminar con Dios, es que cuando dos personas salen a pasear. No, porque a Dios nadie lo puede ver, dice la Biblia, pero Enoc tuvo esa fe en Hebreos que vamos a estudiar. Los caminar con Dios, hermanos, es tener una íntima comunión con Él, es obedecer su voluntad, obedecer su palabra. En otras palabras, Enoc lo que estaba viviendo una vida en obediencia total a Dios, ¿ya? Todos los días, 300 años de su vida, Enoc vivió en una obediencia total a Dios. Muy bien, y eso es todo lo que sabemos de Enoc. No hay más, no habla más en la Biblia, según Génesis. Pero en Hebreos, hermanos, el tema que vamos a estudiar hoy, vamos a ver lo que hizo Enoc para agradar a Dios, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo Enoc para agradar a Dios? ¿Y por qué el Señor se lo llevó vivo? Hebreos es como si fuera la continuidad, hermanos, de Génesis. Yo lo veo así, de esa manera. Muy bien. Yo le he titulado el tema, hermanos, hoy, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ya? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como primer punto he puesto, ¿crees que Dios existe? Creer que Dios existe, ¿ya? Es lo que hizo Enoc, creer que Dios existe. Y si nos ubicamos en el verso 6 de Hebreos, dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que lo buscan. En el verso 5 habla, hermanos, también, porque por la fe no fue traspuesto para no haber muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Realmente, hermanos, hay mucho que hablar sobre Enoc, a pesar de que hay poco en la Biblia, hay mucho que hablar, pero yo solo he traído 2 puntos por el tiempo también, y uno de ellos es creer que Dios existe, ¿ya? Muy bien. Enoc, hermanos, tuvo esa seguridad total de que Dios existía. Enoc tenía esa seguridad total de que Dios era real, ¿ya? Y eso es lo que agradó a Dios, y eso es lo que agradó al Señor. John MacArthur dice, hermanos, no hay absolutamente nada del hombre que pueda agradar a Dios, ¿ya? Aparte de la fe. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, hermanos, a Dios no le agrada tus buenas obras que tú haces si no crees que Dios existe. Ya esa es la verdad. A Dios no le agrada tus buenas obras que tú haces si crees que Dios no existe. A Dios no le agrada que tú leas tu Biblia, escuches música cristiana, escuches los mensajes, si crees que Dios no existe. ¿Ya? A Dios no le agrada también, hermanos, que tú asistas a la iglesia todos los días, o que siempre entres a la reunión de Zoom, pero si tú crees que Él no existe, ¿ya? Hermanos, Enoc creía que Dios existía, a pesar de que él no lo veía, a pesar de que él en esos tiempos no tenía la Biblia como lo tenemos hoy en día, no conocía mucho de Dios, casi estaban al principio, el comienzo de la vida, en Génesis. Solamente él tenía una promesa en Génesis, en el capítulo 3,
cuando Dios maldice a la serpiente, ¿no? Que algún día Cristo lo iba a aplastar nuevamente. Pero él con lo poco que tenía y con las revelaciones que el Señor le daba, él creía en Dios. Al ver tanta maldad en el mundo, fácil, no hubiese podido irse con ellos también, pero no. Y eso es la fe, Hebreos 11:1, ¿no? Él creía en Dios, tenía esa seguridad completa que Dios existe. Muy bien. Y eso lo agradaba al Señor. No, yo quisiera, hermanos, que meditemos un poquito en ello. Realmente, si sabemos que Dios existe, debemos vivir cada día sabiendo que Él existe, ¿no? ¿Y cómo? Obedeciendo su voluntad, eh, obedeciendo a su palabra, llevando vidas santas para Dios. Si nosotros sabemos y creemos de corazón que Dios existe, es real, y espero que sí, todos crean ello, eh, ya no debemos vivir dependiendo de nuestra voluntad. A veces, hermanos, sabemos que Dios existe, pero yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que a mí me agrada, y eso realmente no agrada al Señor. Enoc supo que Dios existe y él empezó a obedecer al Señor. Él empezó a depender de su voluntad del Señor. Y eso quiere decir caminar con el Señor. Y eso es lo que agrada al Señor realmente. ¿No? Yo quisiera también invitar a las personas que nos visitan a través del Zoom a que mediten en ello, ¿no? Que empiecen a creer en Dios que existe y que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por sus pecados, por nuestros pecados, ¿no? Y que Jesucristo nos ama y ha venido para librarnos del fuego eterno y nos quiere dar la vida eterna, ¿no? Y que acepten a Cristo como su Señor y Salvador, porque es la única manera del cual Dios se puede agradar de ti. Tú puedes hacer muchas cosas, tú puedes hacer muchas obras buenas de repente, amigo que nos visitas, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, si no crees que Él vive, que Él es real, realmente el Señor no se agrada de lo que hagas. Por eso, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc creía, hermanos, que Dios existía, que era real, y es por eso que lo obedecía en todo. El otro punto que hizo Enoc para que el Señor se agradara de él, creer en las recompensas. Es lo que dice el verso 6 también, la última parte. Voy a leerlo de nuevo, el verso 6, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay. Y ahí viene, y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador quiere decir que el Señor va a recompensar, ¿no? De los que le buscan. Yo quisiera hacerles esta pregunta. ¿Creen que Dios existe de verdad? Solo alcen la mano. ¿Creen que Dios existe de verdad? Sí, ¿no? Qué bien, todos han alzado la mano. Muy bien, ¿saben? Yo quisiera contarles una historia rapidito. El pueblo de Israel también creía que Dios existe, ¿ya? Él también creía. Más bien ellos habían visto los milagros. Desde Egipto hasta la tierra prometida, el Señor había hecho muchos milagros. Ellos creían que el Señor existe, ¿no? Pero no confiaban en el Señor. No confiaban en el Señor. ¿Qué empezaron a hacer cuando, en camino a la tierra prometida? El pueblo se rebeló contra Dios. El pueblo empezó a practicar la idolatría, ¿no? El pueblo empezó a desobedecer al Señor. El pueblo se volvió incrédulo. Cualquier problema que había, al toque se quejaban. Se quejaban, vivían renegando. Le decían, mejor fuéramos en Egipto. Pero ¿por qué actuaban así? Ellos creían que Dios existe, vieron los milagros.
porque no confiaban en el Señor, ¿no? No confiaban en el Señor. Y es por eso, hermanos, que nadie entró de esas personas a la tierra prometida, porque a Dios no le agrada a ello. Hebreos, hermanos, esta carta también está dirigida a los hermanos judíos de ese tiempo, que algunos ya estaban dudando de Dios por las herejías que había en ese tiempo. Si leen un capítulo antes, el capítulo 10, ahí vamos a ver, ¿no? Pero ellos creían que Dios existe, pero ya estaban desconfiando del Señor, ya estaban dudando de Él. Y hoy en día también hay, hermanos, muchos cristianos que dicen que Dios existe. Y no solo los cristianos, tú sales afuera a la calle a uno que no es cristiano, le dices, Dios existe, sí. Por ahí uno que otro dice, a ver si Dios existe, preséntame, ¿no? Con sus bromas. ¿Crees en Dios? Sí, todo el mundo dice eso. Pero ¿confías en Él? Yo quisiera hacerte esta otra pregunta, hermano, tú que me has dicho que Dios existe. ¿Confías en Él? ¿De verdad confías en Él? Enoc confiaba, hermanos, en Dios a plenitud, ¿no? Pero a veces, hermanos, es triste hoy en día, tienes un problema, desanimado, ¿no? A veces te botaron del trabajo, desanimado. No tienes trabajo, desanimado. Te enfermaste, desanimado, ¿no? Ya no vienes a la iglesia, ya no quieres tener comunión, ya no quieres servir. Empiezas a renegar del Señor, pero dices que Dios existe. Entonces, ¿dónde está, no? ¿Dónde está tu fe, tu confianza en el Señor? Y eso es lo que no hacía Enoc, hermanos. Enoc, como nosotros, también ha tenido un montón de problemas, pero él siempre confiaba en el Señor, que Él iba a suplir sus necesidades, que Él iba a proveer para él. Pero hermanos, algo de que eh, está hablando también acá cuando habla de galardón, hermanos, no se refiere a las cosas que el Señor te va a dar en esta tierra. Si leemos Hebreos capítulo 10, también del 35 en adelante, habla también de las recompensas. Por ejemplo, el 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Y de qué promesa está hablando aquí? ¿De qué recompensa? ¿De qué galardón? De la vida eterna. Entonces, Enoc, hermanos, estaba esperando esa recompensa del Señor y confiaba en el Señor, confiaba en Dios, que no es un Dios egoísta, que no es un Dios que solo piensa en Él. Si no, al tener esa comunión íntima con el Señor, lo iba conociendo, iba sabiendo que es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios justo. Y él tenía esa confianza en Él que en esta tierra no decía de repente, no, yo voy a pasar muchos problemas, muchas necesidades, pero tengo la seguridad y la confianza que el Señor algún día me va a recompensar. Wow, y sí, hermanos, qué recompensa que le dio el Señor, fue grandioso. Yo no sé, no, quizás estaba pensando que el Señor le iba a recompensar en ese tiempo con más vacas, más ovejas, no se puede hacer, pero gran sorpresa de Enoc, hermanos, que la recompensa fue que resultó en el cielo, vivo, no experimentó la muerte como los otros seres humanos, sino fue llevado al cielo vivo. Wow, la recompensa más grande, seguir teniendo comunión en el cielo. Y hoy en día, hermanos, es la recompensa que nosotros debemos creer en Dios. Más allá, hermanos, de estar pensando en las cosas materiales, porque al final eso se acaba. Debemos estar seguros de que Cristo algún día va a venir y nos va a llevar al cielo, a vivir toda la eternidad con Él. Y eso es lo que no, y eso es lo que, hermanos, nosotros debemos tenerlo en claro y no desanimarnos. Hebreos capítulo 10, 39 habla, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma, ¿no?
Hermano, nuestra recompensa está en el cielo y no confiaba en esas recompensas del Señor. Y eso es lo que agradaba al Señor, hermanos. Así que, hermanos, para ir terminando, debemos creer, hermanos, que Dios existe, que es real, que Él está vivo. Y no solo creerlo, hermanos, sino obedecerlo. Y no solo obedecerlo, sino confiar en Él, que Él nos va a recompensar algún día con la vida eterna. Y el Señor, hermanos, se agradará de nosotros. Eso es lo que hizo Enoc. El Señor estuvo muy agradecido, se agradaba de él, muy contento de él, muy orgulloso de él, podría decir, y se lo llevó vivo al cielo, porque ya quería seguir teniendo esa comunión mejor con él ahí, cara a cara. Y eso es, hermanos, lo que nos espera a nosotros también en la vida eterna. Así que, hermanos, mientras estemos en esta tierra, vivamos confiando en el Señor, que Él es real, que todas las promesas de la Biblia nos pertenecen a nosotros y nuestra recompensa está cerca, hermanos. Cristo va a venir algún día y tendremos la vida eterna. Muy bien, vamos a orar. Terminamos.